Título del diario El País, dice: muere el Papa Francisco, un vendaval social y reformador en la Iglesia. Y dice al lado: los líderes europeos destacan su compromiso con los marginados y contra el cambio climático. ¿Cómo operó todo este legado de Francisco en todos ustedes, Sergio? Bueno, la imagen del vendaval creo que se acerca bastante a un aspecto que es de su personalidad, ya aquí de un modo y mucho más desde que llega a la sede de Pedro como obispo de Roma y papa, ¿no? El acento, yo ya sin desconocer todo el impacto social, digamos así, que Francisco tiene, porque él mismo lo dijo en la primera entrevista que dio a un jesuita ya en agosto de 2013. Él tiene una dimensión política de su persona, de su modo de entender la fe y la misión de la Iglesia y la misión de un cura o de un obispo, que es innegable. Pero el centro de su vida, yo lo tengo que destacar, tiene que ver con la fe y tiene que ver con Jesucristo, ¿no? Si hay un paralelo, yo me he estado acordando de Jorge Contreras aquí en Mendoza, claro, ¿no? Claro. Un hombre con un compromiso social que lo llevó entre los pobres y al final de su vida o durante mucho tiempo como capellán penitenciario, ¿no? Contreras o el Macuca Llorens, por ejemplo, Sergio. O Llorens. Y Andrés, mira, yo me acuerdo cuando a Jorge Contreras hicieron un reconocimiento en ciencias sociales. Uno de los que tomó la palabra fue Rolando Concati, que todos lo conocemos, ¿no? También. Y Rolando dijo: Jorge es como un sacramento de la Iglesia, un sacramento visible de algo invisible que es Cristo, y eso es lo que lo mueve. Y lo mismo digo del Papa Francisco, ¿no? La fe en Jesucristo, y es lo que destaco, y el deseo de llevar esta fe a todos, ¿no? El vendaval, para mí, como cura, como obispo, como cristiano y católico, tiene que ver con ese espíritu misionero que ojalá haya aprendido hondo en toda la Iglesia, ¿no? Monseñor, buen día. ¿Cuánto del legado del Papa Francisco, esa forma de ver la Iglesia, de ver las problemáticas humanas, quedó instalado en el Vaticano? Porque en el último tiempo se escuchaba, se leía que había un ala más conservadora, muy enojada e incluso activa en contra de las políticas del Papa Francisco. ¿Cómo puede seguir eso o puede llegar a cambiar, tener un giro el Vaticano? Ahí te digo dos cosas. No es solo en el Vaticano, digamos. Me parece que hay este vendaval suscitó también resistencias en muchos lugares. Creo que habrá que ir viendo con el tiempo, porque el Papa puso en marcha, él siempre le gustaba decir, eran uno de sus principios, ¿no? Él dice: el tiempo es superior al espacio, es importante iniciar procesos. Y en la Iglesia se han iniciado muchos procesos que hay que ver cómo van a evolucionar y cómo seguirán, porque así como ha habido resistencias, también hay un reconocer, un sentirse identificado con esta, por ejemplo, desde la simplificación del modo de presentarse, de hacer las cosas, hasta las cosas más de fondo, ¿no? El Papa en estos últimos años, y creo que su gran legado inmediato es lo que ocurrió en los dos sínodos que se vivieron y que concluyeron el año pasado, y que ahora él mismo puso en marcha un proceso de verificación cómo se están llevando adelante. Sínodo quiere decir que, sin que dejar de desconocer el rol que tenemos los pastores, es toda la Iglesia la que se involucra en el anuncio del Evangelio, en la vivencia de la fe. En fin, habrá que ir viendo cómo han realmente llegado al corazón de la gente del mundo católico estos impulsos del Papa, ¿no? Monseñor, y usted, como hombre de la Iglesia también, ¿cuál considera que ha sido alguno de los cambios más significativos que ha hecho para usted, más allá de que sabemos que son muchos y usted los estaba describiendo? Desde el punto de vista suyo, ¿cuál considera el más significativo que ha realizado?
Creo que son muchas cosas y yo retomaría el hilo de lo que acabo de decir. Para mí como cura y como obispo, sobre todo por el rol que los obispos tenemos, es verdad, yo soy obispo en una diócesis relativamente extensa en territorio, ubicada en un lugar sociocultural, económico muy particular, porque es el corazón de la Argentina productiva, etcétera. Tiene como un desafío de continuar esta vivencia de la Iglesia. Somos todos y la autoridad no es una autoridad absoluta, sino que debe contar siempre con las otras figuras eclesiales para tomar decisiones de fondo. Pero hay otros capítulos en los que la enseñanza del Papa ha sido fundamental, todo lo que significa el acompañamiento de personas en situaciones especiales, como puede ser matrimonios en nueva unión, el acercamiento al mundo LGTB, el diálogo más franco y más, no es porque no lo hayan tenido los otros papas, pero en él era una parte de su personalidad y lo llevó al ejercicio del ministerio, con grupos intelectuales o de personas o de sectores que se sienten como más alejados. Él usaba la expresión las periferias para hablar de dos cosas: las periferias de los pobres, de los pueblos marginados, de los descartados, y también hablaba de las periferias existenciales, personas que se sienten alejadas y con algún tono de resentimiento hacia la Iglesia, hacia algún sector de la Iglesia. Creo que estas cosas son importantes y, repito, veremos cómo siguen, por la Iglesia es un organismo vivo, claro. va dando pasos a lo largo de la historia. Alguna vez en uno de los sínodos que presidió Francisco, dice un obispo americano, decía, la Iglesia es como el Queen Mary, si tiene que virar en medio del mar, se toma su tiempo, digamos. Claro. Así que eso, ¿no? Hay una columna muy interesante de un columnista del País, que es Ignacio Peiró, que dice: Bergoglio, la lírica de Asís y la disciplina de Loyola, porque habla de ser franciscano y jesuita. Dice: el catolicismo que deja Francisco el progresista, en realidad poco o nada ha alterado su doctrina respecto del que dejó Juan Pablo II el conservador, ¿no? Como que, bueno, por un lado tiene el discurso de los jesuitas, pero también el legado franciscano, ¿no? La descripción en la que converge Francisco de Asís e Ignacio de Loyola me parece es correcta. Más allá de las etiquetas conservador, progresista, yo creo que porque eso es una característica de Bergoglio, Jackie, como muy también lo era Juan Pablo, era doctrinalmente muy conservador, podemos decir, digamos, defender la fe de la Iglesia de siempre, pero también abrir caminos, porque la fe es la fe de siempre, pero también los términos, los modos de entender algunos aspectos van cambiando con el tiempo y tenemos que hacernos cargo de esto, ¿no? Creo que sí, la simplicidad franciscana sin duda, pero también la fortaleza al conducir la Iglesia propia de Ignacio, que es su personalidad. Francisco Bergoglio, Jorge Bergoglio, Papa Francisco, tenía una personalidad de líder indiscutible. Lo que le costó a Benedicto XVI, que era un gran profesor, un gran intelectual, pero no se sentía tan en su mundo, en el gobierno. Al contrario, Francisco se movía ahí como un pez en el agua, ¿no? Él mismo lo dijo, y si no lo hubiera dicho, los que lo conocían o quienes lo conocimos sabemos que tenía una gran capacidad de gobierno, de tomar decisiones, de llevar adelante las cosas, ¿no? Monseñor, visto desde el Vaticano, el Papa prefirió no venir a la Argentina por lo que implica un viaje papal, aunque se dijo siempre que tenía ganas de venir, por las tensiones políticas que siempre hubo en la Argentina. Él fue un lector permanente de nuestra realidad. Ahora, visto desde acá, ¿coinciden con lo que hizo el Papa con abstenerse, o hubieran preferido que viniera igual? ¿Cómo lo vieron desde acá ustedes? Yo te doy mi opinión personal, que he compartido con otros obispos. Yo creo que ese va a ser un dolor que nos va a quedar, que Francisco no haya podido reencontrarse con su iglesia madre, donde nació, donde aprendió la fe, donde recibió la vocación, donde aprendió a ser
un jesuita, después un obispo, etcétera. Y yo creo que, sobre todo cuando cumplió los 10 años, en 2023, que dio una serie de extensas entrevistas por todo el mundo y dio acá varias entrevistas a medios argentinos. Yo creo que ahí por primera vez él manifestó la voluntad decidida de venir, y yo creo que hubiera venido. Creo que ya para entonces los problemas de salud vinculados a su edad se lo hicieron imposible. Y creo que, bueno, eso va a ser un dolor, y para mucha gente es un reclamo. Muchos católicos es un reclamo. ¿Por qué el Papa no vino? No nos quiere. Uno dice, no es así. Yo creo que en toda la primera parte de su pontificado pueden haber tenido un peso grande estas cuestiones internas aquí en Argentina, pero creo que las opciones de fondo de su modo de llevar adelante el papado, de llevarlo a los lugares más pobres, más alejados. Ha hecho viajes, por ejemplo, fue a Mongolia, donde hay una comunidad católica ínfima. Hizo cardenal al obispo, no me acuerdo cómo se llama, la capital de Mongolia. La última vez que lo vi fue en enero pasado. Lo saludé en Roma en la audiencia papal. Estaba muy viejito. Bueno, después visité Asís y me decía el maestro general de los franciscanos que hizo obispo de Teherán a un franciscano que está solo en Teherán, y después lo nombró cardenal, como diciendo, esas son mis prioridades. Esas pequeñas comunidades católicas esparcidas en el mundo, en lugares muy difíciles, y bueno, creo que eso le llevó sus grandes energías de viajes incluso, y bueno, fuimos quedando para el final, y finalmente, lamentablemente, eso no se dio. Un legado central del Papa hasta el último momento fue el tema de la paz, bregando por la paz, y más en otro mundo en guerra como el nuestro, con Ucrania, etcétera, etcétera. Ahora, de todas maneras, el Papa no pudo evitar, no sé si consciente o inconscientemente, quedar fuera de la grieta argentina, la famosa grieta, porque todos se lo querían apropiar y llevarlo por un lado o para el otro. Hasta el presidente, cuando llegó el nuevo presidente, dijo que era el envío del demonio. Digamos, el Papa no salió tampoco del barro de la política, por lo menos en el país, ¿no? Pero también, digamos, fue como Jesucristo, que supo convertir a sus adversarios, porque lo convirtió primero a Cristina, que acordate cómo lo recibió el día que fue nombrado, y después besos y abrazos. Y bueno, con el presidente Milei pasó algo similar. Sí, bueno, ese es un aspecto que habrá que seguir analizando. Él creo que siempre tuvo muy presente hasta el final la realidad nuestra de Argentina, y se involucró con sus palabras, con sus gestos, que algunos, por ejemplo, yo destaco cuando recibió a Eve de Bonafini, que fue tan criticado aquí desde la Argentina. Y es verdad, es una mujer que en su momento, con toda la onda kirchnerista en contra del entonces Bergoglio, que lo ofendió muchísimo, pero creo que ahí él la recibió, la escuchó, dice, su historia, sus relatos. Ella parece que le pidió perdón, y él siempre concluyó creo que muy evangélicamente: a una madre que pierde a sus hijos de la forma que ella lo perdió, yo no puedo cerrarle la puerta, o palabras similares, ¿no? Claro. Creo que es una actitud evangélica que tendremos también que ver y revisar, porque los argentinos somos de sacarnos los ojos unos a otros por todo, ¿no? También por la política. Me encantó la creatividad de Monseñor Bonanoue, porque eso sí es muy original. Consiguió convertir a Cristina y a Milei. Eso lo va a transformar en santo, Sergio. Sí, ¿qué va a hacer? Eso sí que es milagroso. Bueno. Monseñor, la última. ¿Hay algún tipo de actividad prevista en los protocolos que tenga que hacerse, por ejemplo, en las iglesias del mundo, más allá de lo que sucede en el Vaticano, y que tengan que hacer ustedes como obispo? Digo, ¿eso qué implica? Sí. Digamos, de aquí hasta hay que dar un periodo de tiempo que son unos 9 días más o menos, hasta las exequias del Papa en Roma, y en ese periodo de tiempo, en todas las catedrales, todas las iglesias del mundo, se hace el sepelio por el Papa. Así que bueno, ya tendremos que ir organizando.
Yo les cuento que yo me enteré de la muerte del Papa por un colega de ustedes de Córdoba que me llamó recién, así que recién son las primeras expresiones que tengo, así que sí, pero habrá que organizar la misa de exequias en cada catedral y en cada parroquia, por supuesto.